Bien, muy buenas noches a todos los colegas, público general, por la asistencia. A nombre de la Junta Directiva del capítulo, quiero agradecer en primer lugar a nuestro decano por la presencia para esta inauguración de esta primera mesa redonda denominada Acceso Universal a la Energía. Esperamos en este caso que se llegue a conclusiones importantes que de alguna manera tengan la trascendencia de vida, ¿no?, para la realización de justamente de este plan, ¿no?, de acceso universal a la energía. Muchas gracias, ingeniero Herrera Descalzi, por la presencia para la inauguración de este evento, y doy pase en este caso al punto siguiente, ¿no?, que sí. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, señor presidente del capítulo y las personas que están en la mesa, amigos todos, colegas. Creo que es muy importante poder tener reuniones como estas. Entiendo que es una reunión en que van a haber ideas, puntos de vista, y se van a discutir temas que son realmente importantes. Me hace recordar de épocas en las que los congresos de la República en el Perú aprobaban leyes que evidentemente eran importantes para la población, eran muy importantes para la nación, eran generosas, eran altruistas, pero infortunadamente eran impracticables, porque cuando uno desarrolla conceptos alrededor de algo, y cuando los conceptos tienen que ver con derechos, los derechos que se quiere otorgar a la población, uno tiene que ver la posibilidad de aquello que, por justo que le parezca, por necesario que le parezca, es que si se puede o no se puede llevar a la realidad. Entonces el Perú de aquellos años, muchos años atrás, sufrió desengaños porque la población veía que ya había una ley promulgada por el Congreso de la República y después de haberse debatido, pero al fin de cuentas no se podía llevar a la práctica por falta de recursos. Entonces, en el avance de las sociedades se trata en mucho, esa es una de las grandes discusiones, poder conceder mayores derechos a las personas. Así, muy generalmente, el poder conceder derechos a las personas tiene que ver con conceptos de altruismo. Todos somos seres humanos, todos somos semejantes, todos tenemos expectativas, necesidades, aspiraciones, pero no todos las podemos lograr en la medida de lo que deseamos, porque simplemente los recursos no alcanzan. Entonces, ese sentido de altruismo en lo que se convierte es en una forma de solidariamente cubrir los gastos de los beneficios. Entonces se establece algo que termina siendo una contribución de toda la ciudadanía, o al menos de la ciudadanía que está en condiciones de pagar impuestos. Ellos ponen los impuestos, con eso se genera un fondo, y con ese fondo se atiende derechos de aquellos que, si eso no constituyese un derecho, no podrían tener acceso a ese servicio. Les pongo un ejemplo ya fuera del contexto de la realidad peruana. Alguna vez, durante estos años en que la tendencia en el mundo fue que la gestión empresarial
sea desarrollada por el sector privado y que la gestión empresarial de aquello que ha estado en manos del Estado pase al sector privado. Han habido distintas concepciones de naciones, distintos pensamientos económicos al respecto. Pensamientos que creen que todo debe estar en el sector privado, absolutamente todo, y pensamientos que van en el otro extremo, que todo tiene que estar, absolutamente todo tiene que estar en el sector estatal y que el individuo no podía tener iniciativa privada y terminaba siendo un prestador de servicios al Estado, que era el verdadero empresario, y una serie de puntos intermedios. Entonces, en esos años se propugnaba la privatización de muchas empresas que antes fueron estatales. Cuando uno mira ya propiamente el sector eléctrico, mira Europa, en muchos países hubo grandes corporaciones estatales, comenzando por Inglaterra. En Inglaterra estaba la CEGB, ¿no? Y existía también en España era Endesa, en Italia estaba Enel, y una de las más importantes y quizás hasta la más importante en Francia, EDF, Electricidad de Francia, y así existía también Electricidad de Portugal, y existía el mismo esquema en varios países. Entonces se iba a privatizar una parte de EDF, y lo que pude leer en los documentos eran las condiciones que ponía EDF para la privatización. Ponía, por ejemplo, como condiciones que las tarifas no podrían aumentar, y daba una fórmula, las vinculaba de alguna manera a la inflación, y con esto en el fondo lo que estaba haciendo es teniendo un criterio social. O sea, si bien las tarifas pueden aumentar por necesidades económicas de la propia empresa para poder sostener los planes de expansión de la propia empresa, también tenían que ver que el que las iba a sufragar debería tener la capacidad de pago, y si no tenía esa capacidad de pago, no fuera afectado, o si el exceso fuera muy grande, o si las necesidades de la empresa fueran muy grandes, no se tradujesen en aumentos excesivos de tarifas para la población. Entonces era una de las condiciones que aparecía en el tema de privatización. Y había otro, y estamos hablando de privatización no del total de la empresa, sino de una fracción. Otra condición que recuerdo se refería a territorios de ultramar y a quienes no se les podía cortar el servicio, y una tercera en las circunstancias de inviernos crudos, etcétera, no podía haber corte del servicio por deudas, porque simplemente en un invierno crudo, en un invierno duro, las personas podían morir. Entonces, como ustedes ven, hay términos de ideología. O sea, la ingeniería es una profesión eminentemente social. Los ingenieros trabajan para la sociedad. Los ingenieros hacen obras, transforman la naturaleza en el sentido de buscar mejores condiciones de vida para los seres humanos. Entonces, en una obra de ingeniería, el emprendimiento de una obra de ingeniería no puede desconocer las necesidades de las poblaciones, y antes de hacer los planteamientos fundamentales, los planteamientos generales, uno tiene que ver las necesidades de las poblaciones. Y en estos temas también, cuando se discuten aspectos que finalmente son subsidios o pueden ser subsidios cruzados, hay que entender de que por medio están recursos que son de todas las personas, que hay quienes van a tener que seguir aportando. Entonces es necesario mirar y tener un contrapeso para saber qué cosa es lo que se puede y cuáles son los límites que podrían existir en los aspectos técnicos y en los aspectos económicos. Recién de allí se puede ir y se puede revisar la parte conceptual y ver en el tema de derechos hasta dónde se extienden estos, teniendo en cuenta que hay otros que los van a tener que pagar. Creo que en general ese es un tema de discusión
que aparece en muchas áreas en una sociedad. El sector eléctrico, la energía eléctrica es fundamental. La energía eléctrica partió con un concepto fundamental de producción. Si ustedes recuerdan las empresas más antiguas, los nombres antiguos de las empresas eléctricas eran de luz y fuerza, ¿no es cierto? Iluminación y fuerza motriz. Los propios sindicatos de las empresas se llamaban sindicatos de luz y fuerza, ¿no? Entonces, el nacimiento de la empresa eléctrica estuvo conectado a esos dos mercados: poder dar iluminación y poder dar fuerza motriz para el desarrollo productivo, para el desarrollo industrial, para el crecimiento económico de una nación, de una sociedad. Con el tiempo, el término se fue modificando, y en los casos de las personas que no tenían acceso a la electricidad, que no tienen acceso a la electricidad, son personas que están en una situación de vida que los pone ni siquiera en el siglo XX, ya estamos en el siglo XXI, los pone en el siglo XIX. Entonces, el acceso a la luz eléctrica, el acceso a la energía eléctrica en el mundo moderno significa el acceso a las comunicaciones, el acceso a ciertos servicios informáticos, significa acceso a la cultura, acceso a la información, a la iluminación, ¿no? Más muchos otros servicios. Y cuando en una sociedad un porcentaje importante de la población no tiene el acceso a ese servicio, entonces la sociedad ve de qué forma se puede tratar ese tema como un derecho. A comienzos de este siglo, alguna vez leí unas propuestas, me parece que venían del lado de Bolivia, donde decían que mirando el siglo XXI, así como la educación se constituyó en un servicio en el siglo XX, es decir, donde los niños tenían derecho al acceso a la educación independientemente de si sus familias tenían o no la capacidad económica de otorgárselas, y la obligación se le traspasaba al Estado, es decir, la sociedad como común aceptaba que los miembros de su sociedad no podían, por lo menos en su etapa de niñez, existir sin tener el derecho a la educación. Entonces se preguntaban si en el siglo XXI debería existir un acceso parecido al agua y a la electricidad. Son temas, creo, importantes, son temas que creo que merecen la pena de ser discutidos en ámbitos profesionales, y por eso felicito al capítulo y a los organizadores de este evento, que creo que va a ser muy importante para todos ustedes. Antes de terminar, debo al mismo tiempo despedirme, porque la agenda en el Colegio de Ingenieros para el decanato es bastante compleja, bastante densa, especialmente en los días en que se acercan fiestas patrias. Quise estar con ustedes en esta ocasión, quise poderme dar un momento para estar con ustedes. Siempre me siento muy a gusto en el colegio acá en Lima, y especialmente con los capítulos que son más afines a mi propia especialidad profesional, pero tengo que atender también otro compromiso, así que con mucho pesar de mi parte, porque me hubiera gustado escuchar el evento, los voy a tener que dejar. Y dicho esto, declaro por inaugurado este evento y les deseo el mayor éxito posible. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Ante el cambio que ha habido, yo creo que debería favorecernos, ya que se me ha pedido que hable un poco sobre las energías renovables en el contexto de Latinoamérica y del Caribe, y quizás después, con las siguientes reuniones o exposiciones, aterrizar ya sobre el aspecto de electrificación rural. Hay que tener en cuenta que recientemente han salido dos decretos, uno de ellos que va dirigido hacia lo que es el acceso universal a la energía, diferentes ámbitos,
petróleo, gas y electricidad. Y por otro lado también se ha definido la reserva mínima que tiene que tener el sistema interconectado. Me imagino que algunos expositores hablarán sobre estos dos temas, pero voy a tratar de incidir quizás sobre el primero de ellos al final de mi presentación, porque es muy claro poner los puntos sobre las IES en cuanto a cuál debería ser el rol del Estado, que si bien es cierto en el contexto peruano es bastante dinámico, lo podría quizás ser más, pero también debería haber una participación de lo que es el sector público, privado, académico y quizás gremial. Por lo cual me gustaría, antes de entrar al contexto de energías renovables netamente, sobre todo las no convencionales, que son las que básicamente están comenzando a entrar en el contexto peruano, llámese la energía eólica, solar, geoterma y biomasa, quizás que entrará en el medio largo plazo, tenemos que ver las energías desde el punto de vista de una fuente primaria. Y es por eso que me gustaría un poco basarme en lo que es el contexto de las energías fósiles, energías que, si bien es cierto, se nos está vendiendo mucho la idea que en el Perú, nuestro país es un país petrolero, es un país gasífero. Hay que ser conscientes y realistas que estamos bien equivocados. El Perú básicamente dista mucho de ser un país petrolero, básicamente una tasa de menos de 100.000 barriles diarios de petróleo de producción con respecto a otros países de la región como Argentina, Bolivia, quizá Venezuela y Colombia, son muy distantes. El tema gasífero de igual forma. Tenemos unas reservas probadas, posibles y previstas, básicamente en lo que es la zona de Camisea a muy largo plazo, pero no deja de ser un monopolio, por lo cual no podemos hablar de una seguridad energética desde el punto de vista gasífero, llámese gas natural. Por lo cual, desde el punto de vista de reservas mundiales de petróleo, hay que ver dónde nos ubicamos. Estamos hablando de que un 50% de la matriz, más de un 50% está ubicado en lo que es la zona o la región del Oriente, un 23% en América Latina y el Caribe. Si esto lo trasladamos a lo que es el concepto de América Latina y el Caribe, quizás a todo lo largo de mi presentación van a ver las palabras LAC o ALC, que son los 27 países que forman lo que es la región de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Y muchos de los promedios están calculados en base a esta región. Hablamos de que tenemos concentradas un 23% de estas reservas en lo que es petróleo, tanto liviano y bruto. En algunos países hay más incidencia de bruto, como el caso de Venezuela, Colombia y México, y en otros países más el producto ligero o liviano. De esto básicamente estamos hablando a nivel de gas natural, un 4% solamente ubicado en lo que es el ámbito de Latinoamérica Latina y el Caribe. Esto se los digo porque al final de la presentación vamos a tratar de ver si estamos bien encaminados en cuanto a que tenemos que tener una matriz energética netamente diversificada o deberíamos todavía seguir tomando en cuenta las energías fósiles. Hay países, por ejemplo, en el caso de China, Japón e India, donde netamente su matriz sigue siendo una matriz fósil. Y veremos una cifra más adelante donde la tendencia a muy largo plazo, estamos hablando 2025-2030, seguirá siendo fósil. Entonces es algo preocupante cuando en países como el Perú, en vía de desarrollo emergente, queremos hacer un cambio brusco en la matriz energética hacia las renovables no convencionales. Si esto lo llevamos a un panorama de las energías hidráulicas, o potencial hidroeléctrico, estamos hablando que a nivel mundial tenemos un poco menos de 3.000 gigavatios de potencial hidroeléctrico teórico, que quita mucho lo que es el potencial económico o comercial, dentro de los cuales 694 gigavatios están dentro de lo que es la zona de América Latina y el Caribe, correspondiendo a un 25% de este potencial a nivel mundial. Solamente es aprovechado operativamente un 22%, por lo cual una simple regla de 3, eso nos conduce más o menos a un 3, 4, 5% aproximadamente. Y veremos
básicamente que a pesar de que la región latinoamericana tiene un potencial hidroeléctrico bien grande, no estamos hablando de los famosos 60.000 megavatios que se nos viene hablando hace muchos años en el contexto peruano, sino que el potencial en Brasil, México, Costa Rica, etcétera, Venezuela incluyendo, deja de equipararse entre lo que es ese aprovechamiento operativo hoy en día y lo que es ese potencial teórico calculado simplemente en el papel. Si este potencial lo trasladamos a lo que es el ámbito latinoamericano, pues estamos hablando definitivamente que Brasil está en primera posición con más de 250 gigavatios, seguido de Colombia, Perú con 60.000 megavatios y una serie de países básicamente en lo que es la zona de Sudamérica. Con respecto a la energía eólica, si bien es cierto existe un marco regulatorio en el Perú, que son las RER, que ha sido un poco tomado como fuente de algunos países latinoamericanos, incluyendo exclusivamente los centroamericanos, podemos decir de que no hemos quedado un poco rezagados en el contexto peruano. Países de Centroamérica como el caso de Costa Rica, Salvador, Guatemala y Nicaragua han sido mucho más agresivos en el momento de convocar licitaciones, subastas, y hoy en día hay parques, tanto en el aspecto eólico como geotérmico, que básicamente están entrando operativo, algunos de ellos, y otros en los próximos 2 o 3 años. Esto básicamente, si lo trasladamos a la región de Sudamérica, por ejemplo, sabemos que hay cerca de 1.500 megavatios en Brasil, estas son cifras del 2012, Costa Rica, básicamente el año pasado han entrado 129 megavatios, Honduras 102 y uno que otro más. En total tenemos hasta el año 2012, cierre de 2012, 3.200 megavatios en lo que es capacidad instalada en la región de Sudamérica y el Caribe. Con respecto al tema de la energía geotermia, básicamente tenemos una ventaja, que también lo tienen los países del Asia-Pacífico, que estamos ubicados dentro del cinturón del Pacífico, y eso nos da un valor agregado en cuanto a reservas, básicamente, de este potencial. Esto trasladado a cifras, estamos hablando, por ejemplo, Costa Rica, hoy en día tiene cerca de 166 megavatios instalados, estamos hablando de El Salvador, 204, Nicaragua, países centroamericanos que han colocado a nivel operativo estas plantas en los últimos 2 o 3 años. Se tiene previsto que de estos 4 países de la zona de Centroamérica deberían estar entrando cerca de 650 megavatios a final del 2014. Tienen un marco regulatorio muy similar al peruano, como le dije al principio, lo han tomado como fuente primaria, pero básicamente le han dado un rol mucho más dinámico y aquí hemos quedado un poco rezagados. La distribución de esta producción, pero ya desde una perspectiva mundial, básicamente tenemos algo muy interesante, que es básicamente la zona del Asia-Pacífico, Australasia, que contempla un 40% de la matriz a nivel de producción en teravatios hora, 17% está concentrado en Europa, 22% en Norteamérica. Lo interesante de esta matriz es que tanto Norteamérica como América Latina y el Caribe van a tener una tendencia al alza en cuanto al indicador de incremento anual en miras al 2014 y 2015, cosa que no va a suceder ni en el Medio Oriente, ni Europa, ni en Asia, Australasia. Es algo que hay que tomar en cuenta. Una de las cosas que normalmente persigue los países industrializados y que normalmente no solemos tomar en cuenta los latinoamericanos es básicamente que la demanda, desde el punto de vista de planificación, debe seguir a la oferta y no todo lo contrario. Tenemos el concepto básicamente de que la oferta es la que está siguiendo a la demanda. Como parte de la estructura de una planificación, llámese cualquier herramienta de prospectiva energética, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que crear ese mercado, eso está claro, pero como parte de la seguridad energética que le tenemos que dar una reserva sólida en el muy largo plazo, tenemos que tener una oferta tangible y sólida. Hay 2 aspectos básicamente que voy a mencionar. En realidad son 8 indicadores energéticos desde el punto de vista electricidad que son tomados en cuenta por parte de las Naciones Unidas para poder calcular el PIB. El PBI,
o PIB, como usted quieran llamarlo, básicamente tiene una serie de factores o indicadores macroeconómicos. Dentro de ellos hay algunos en el ámbito de electricidad. Muchos de ellos quizás lo conocen, otros los ignoran, pero de todos estos, dos de ellos son muy tomados en cuenta a nivel política país. El IRRE es uno de ellos, que es el índice de renovabilidad por país. Básicamente lo que está mencionando es desde el contexto de las energías renovables, tanto convencionales como no convencionales. Y aquí tenemos que diferenciar lo que es la oferta de energía renovable, cociente, versus la oferta total de la energía. Esto básicamente nos ubica en un promedio en América Latina y el Caribe por el entorno de 25%. Bien, países como Paraguay, definitivamente potencial hidroeléctrico y en base a la central de la Itaipú lo ubica en primer lugar en la tabla, 73%, Haití definitivamente, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, todos los países nuevamente que han crecido en los últimos 12, 3 años en cuanto a renovables no convencionales. Perú la ubicamos básicamente un poco más arriba del promedio, cerca de un 28.8%. Y el otro indicador que es muy importante y también a tomar en cuenta en el futuro es el ICE. El ICE no es más que el índice de suficiencia energética por país, la producción de energía primaria versus la oferta de energía. Nos ubica en un promedio América Latina y el Caribe en 1.25 y países básicamente con un nivel ICE muy elevado, por encima de 3 veces, está Colombia, Trinidad y Tobago, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay. Esto básicamente conduce a lo que se llama básicamente en el contexto de la planificación, tener una seguridad energética sólida a nivel de sistema interconectado. Entonces, he querido ponerles este gráfico básicamente para decirles un poco cuál es el promedio en la región versus lo que tienen de robustez o solidez algunos países de la región, como el caso colombiano. Podemos dar el lujo de decir que Colombia tiene un sistema interconectado bastante seguro desde el punto de vista energético, llámese electricidad. La participación, justamente la que comentábamos al principio de la presentación, desde el punto de vista hídrico, tenemos un promedio, estos son promedios definitivamente calculados de forma ponderada en el año, donde tenemos países que, por así llamarlo, son predominantemente hídricos, países que son predominantemente térmicos. Definitivamente el Perú, en el momento de avenida, será un país predominantemente hídrico, en el momento de estiaje será un país predominantemente térmico. Pero que sepan que hay países que no tienen una ventaja como el caso peruano, que no tienen complementariedad con otros países limítrofes, como son los países de Centroamérica y del Caribe. El Perú, al igual que Venezuela, Colombia tiene complementariedad. Por eso, que no sé si la tengo una presentación más adelante, la interconexión energética que ha habido física con algunos países, por ejemplo, como Venezuela, Colombia y Brasil, son muy sólidas desde hace ya muchos años. En el caso peruano, me imagino que el ingeniero Quintanilla quizás hable al respecto, solamente tenemos una interconexión física con el Ecuador muy pequeña, que básicamente ha servido más para recibir energía que para exportar. Eso es un tema que también tenemos que tomar en cuenta. Hay que retomar las mesas de diálogo con Chile y Brasil. Tenemos que romper ese esquema, básicamente, porque si queremos apuntar de que la seguridad energética desde el punto de vista de electricidad a nivel de interconexión sea sólido, nosotros tenemos que tener ese tipo de respaldo con los países limítrofes. Desde el punto de vista de cobertura del servicio eléctrico, y aterrizo ya un poco en lo que es el tema de la presentación, definitivamente nosotros debemos estar hoy por el orden de un 82-84% de electrificación rural, si mal no me equivoco, promedio anual. Definitivamente tenemos compensado tanto la parte urbana como parte rural y marginal, pero que sabemos que hay zonas que todavía que están en una fase inicial del orden de 40-50%, y justamente lo que apunta este acceso universal a la energía es básicamente de que en miras al 2022, si mal no recuerdo, o 2016, este indicador llegue a cerca del 98% de cobertura a nivel de electrificación. Un tema que se ha hablado mucho en diferentes ámbitos
y que es un tema de hablar permanente en cualquier tipo de seminario o simposio de tarifas eléctricas. Y es lo que solemos oír, lo que nos dedicamos a estos temas, es el aspecto de las tarifas eléctricas. Y aquí hay que tener algo bien en cuenta. Lo que se oye son dos tendencias, que las tarifas eléctricas son bastante bajas con respecto a otros países de la región. Aquí tenemos la realidad, información actualizada al 2013. Esto es una tarifa equivalente en la región de lo que se llama en el Perú una BT5, baja tensión 5. Pero que hay que entender que el que encarezca una tarifa residencial, como la que todos nosotros pagamos mensualmente, es básicamente por la alta tasa que tiene la tarifa de transporte y distribución. Si eso lo trasladamos a un concepto de generación, sigue siendo una tarifa económica, barata por así llamarlo, dentro de lo que es la región. Si esto lo vemos desde el punto de vista numérico, pues tenemos que el Perú tiene una tarifa de 13 centavos de dólar por kilovatio hora. Esto estamos hablando de cerca de unos 33 centavos de soles, ¿no? Y podrán ubicar básicamente que estamos a mitad de la tabla. Definitivamente hay países que están por debajo, pero si se ponen a analizar, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, son países que hasta cierto punto tienen una matriz muy sólida en el aspecto gasífero, petrolero, y tienen muchos años de subsidio cruzado. Eso es algo que básicamente hay que tomar en cuenta, es un concepto que se viene manejando en el Perú desde hace pocos años, pero que sepa que todos estos países que tienen una tarifa a nivel residencial bastante económica o por debajo de la peruana, es porque ya tienen este tipo de beneficios hace muchos años. Si esto lo trasladamos al sector industrial, es aquí básicamente donde está el gran problema, donde normalmente no incidimos los que estamos en el sector privado, mucho menos los que provienen del sector público. Y aquí sí tenemos algo que tenemos que corregir en el medio o largo plazo. Perú se ubica entre los países donde tienen la tarifa eléctrica a nivel industrial de las más bajas en la región. Y esto sí es preocupante. Simplemente podemos sacar una conclusión de estas dos láminas, que es básicamente que nosotros a nivel residencial estamos subsidiando las tarifas del sector industrial, si lo queremos ver de una forma a grosso modo. 6 centavos de dólar por kilovatio hora, y definitivamente estamos muy por debajo de los promedios que están ubicados entre 18 y 22 centavos de dólar por kilovatio hora. Aquí es donde tenemos que incidir básicamente. Es gran parte del negocio de toda empresa generadora y distribuidora que comercializa directamente con los usuarios finales libres, pero es un tema que muy pocas veces es tomado en cuenta. Lo que hablaba al principio, y aquí tenemos que diferenciar justamente lo que es el potencial teórico, el potencial técnico, comercial, financieramente, y lo que es el aprovechamiento de este potencial. Esto aplica para cualquier tipo de recurso renovable, llámese convencional o no convencional. Y esto lo que nos conlleva es a tener unas holguras por países. En el contexto de Latinoamérica y del Caribe tenemos básicamente definido 7 brechas. De 0 a 10%, países básicamente donde tienen un aprovechamiento bastante bajo, donde incluimos Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Bueno, esto está cambiando porque definitivamente todos sabemos que Ecuador ha tenido y seguirá teniendo en los próximos 3 años una dinámica bien fuerte en lo que son centrales hidráulicas que van a entrar muy pronto, por lo cual ellos estarían pasando en un lapso de 3 años justamente a la brecha número 4. Pero países básicamente en la brecha superior, de más del 30% de aprovechamiento, tenemos países como Venezuela. Bueno, hasta hace muy poco era la central del Guri, 10.200 megavatios, una de las más grandes a nivel mundial, después de la de Itaipú, 12.000 megavatios. Ya estas centrales han sido desplazadas por 3 centrales chinas y 2 brasileras que han entrado en los últimos 2 o 3 años. Tenemos a Brasil, donde está creciendo de una forma muy dinámica con centrales entre 1.500 y 2.500 megavatios en promedio en la zona norte, por encima de la ciudad de Manaus, en la Amazonía netamente. Y básicamente tenemos Paraguay y Uruguay, que también lo que es la interconexión binacional de Itaipú. Entonces, aclarado este aspecto, tenemos que diferenciar entonces lo que proviene del papel teórico
comercial y el aprovechamiento que básicamente tenemos en el contexto de renovables. Bueno, esto lo voy a pasar muy ligeramente, ya que se me ha dado 25 minutos. Son las interconexiones que hasta la fecha existen. Aquí normalmente tenemos solamente la interconexión con el sur de Ecuador, pero que sepan básicamente que hay un proyecto que se viene manejando, dentro de los cuales yo formo parte de lo que es las Naciones Unidas, desde hace cerca de 8 años. Eso ha quedado un poco en el lindero y ha sido desplazado incluso por el CIEPAC, que es el Sistema de Interconexión de los Países de Centroamérica, que viene desde Guatemala hasta Panamá. Este es un proyecto que básicamente hay que retomar, es un proyecto que ha liderado hace ya cerca de 3 años ISA de Colombia y que bueno, Perú forma parte de las mesas de diálogos y demás, que es justamente el corredor energético en muy alta tensión que viene desde Venezuela, ¿no?, hasta el norte de Chile. Bien, bueno, aquí básicamente podrán visualizar que la concentración e interconexión física está ubicada netamente en el sur de Brasil, junto con Paraguay, Argentina y Uruguay. En cuanto a la electricidad, los gigavatios hora que existen a nivel de interconexión están por el orden de más de 52.000 gigavatios hora, de los cuales se exportan un poco menos de esta cantidad. Bien, esto si lo llevamos a un contexto ya desde el punto de vista inversiones público-privada, que es una metodología que nuevamente no ha sabido ser aprovechada mucho en el Perú desde el punto de vista electricidad, excepto una central que hace muy poco tengo entendido que ya ha sido adjudicada, que es la de Arequipa. Básicamente hay una serie de opciones a nivel de centrales que básicamente deberían también entrar dentro de lo que es el contexto de una asociación público-privada. En cuanto a inversiones, tenemos básicamente, son promedios a nivel regional. Básicamente tenemos la eólica, que está por el orden de 1.200 millones para centrales promedio de 1.000 megavatios. Bien, seguido por lo que son las hidroeléctricas de alta gama. Básicamente llevamos alta gama por encima de 250 a 300 megavatios en el contexto latinoamericano. Después tenemos la geotermia y la biomasa, que si bien es cierto a nivel de producción son muy rentables, a nivel de eficiencia no lo son tanto, y veremos por qué, si me lo permite el tiempo. Esto se lo llevamos justamente a lo que es el aspecto de producción. Vemos que justamente las energías que menos han sido tomadas en cuenta a nivel subasta en el Perú son la geotermia y la biomasa, pero definitivamente tienen un componente gigavatio hora por año muy superior a las que ya nosotros conocemos. Bueno, esto básicamente la ocupación del suelo, y es uno de los grandes problemas en lo que son las inversiones de la cuenca del Atlántico, y ahí está el meollo del problema, ahí está el problema justamente que hay con el entorno ecológico, social, etc. Uno de los temas que comenté hace unos minutos es justamente el por qué energías como la geotermia, que si bien es cierto hay concesiones que se vienen arrastrando hace muchos años, empresas que habían abandonado el contexto peruano, también lo hicieron en Chile y lo hicieron en algunos países de Centroamérica, están retomando justamente este tipo de inversiones en los últimos 2 años, con aspectos muy optimistas. Es justamente el nivel de proactividad que tienen a nivel de recursos de costo fijo. El gran problema que tiene sobre todo la biomasa, y es uno de los problemas en el cual no ha tenido bastante incidencia, excepto una central que existe en el Perú de 4 megavatios, si mal no recuerdo, la de Huecoloro, es sus altos costos variables. Entonces, al ser, entre comillas, una energía no gestionable intermitente, muy diferente de lo que podría ser también una eólica o solar, justamente la volatilidad que tiene un costo variable de este combustible la hace una energía muy poco gestionable desde el punto de vista financiero. Bueno, esto es un tema que me gustaría manejarlo muy por encima, pero ha salido un estudio recientemente de lo que son planificaciones energéticas a muy largo plazo, en el horizonte 2050, en el IRENA. El IRENA, para los que no lo conocen, la Agencia Internacional de Energías Renovables, donde define y determina en este horizonte al 2050 que el Perú está ubicado en un contexto donde nuevamente tiene que ser explotado este tipo de energías, que coincide básicamente con las planificaciones que ha tenido el Ministerio de Energía y Minas, coincide también con los estudios que tiene el COES y OCINERMIN en el aspecto eólico, solar, hidroeléctrico.
poca incidencia en la parte de biomasa, alta incidencia en geotermia y casi nula en la parte marina. Básicamente aquí tienen los indicadores, ¿no? Aspecto que hay que tener en cuenta justamente es el tema de prospectiva a nivel de planificación energética. Hemos recibido una información hasta cierto punto interesante, alentadora, de que el Ministerio de Energía y Minas está creando próximamente un instituto de planificación para todo lo que es la parte de generación y distribución. Si bien cierto es una apertura a lo que en realidad no se ha hecho en el Perú, habría que tener mucho cuidado, sumamente cuidado, en el contexto de que la planificación de la transmisión es llevada a cabo por el COES y ahí tiene que ver una muy buena interlocución. Normalmente países como Colombia y Chile, que son dos países que yo he manejado en los últimos años muy cercanamente, el tipo de planificación, tanto generación, transmisión y distribución, normalmente se suele manejar en un preámbulo marco por un tercero que normalmente dialoga tanto con el sector público como con el sector privado, la academia incluso, y el aspecto gremial, que nuevamente el Ministerio puede formar parte de ello, seguramente que sí, el ente regulador, fiscalizador también, como también lo que es la empresa de despacho y operación del sistema. Pero bueno, definitivamente es un inicio, ojalá que tenga buenos resultados y se pueda poner operativo lo antes posible. Por ese lado saludamos ese tipo de iniciativa. Finalmente, ya para terminar, algunas conclusiones al respecto. Vengo ya cerca de 4 años oyendo de varios viceministros que han pasado por el Ministerio de Energía y Minas de matriz energética, donde normalmente no tienen relación unas que otras. Recuerdo un viceministro que hablaba de una distribución de la matriz energética desde el punto de vista electricidad, de repartirlo en un 30-30-30, 30 hidroeléctrico, 30 térmico y 30 renovables no convencionales, cosa que al ritmo que estamos yendo vamos a necesitar varios siglos para poder llegar a esas tasas demasiadas agresivas, que sepan que básicamente varios países de Europa Occidental tienen una tasa a muy largo plazo del 20% y le ha costado alcanzarlo. Ya con toda una solidez a nivel de parques, tanto en eólicos como en solares. Bien, hay que tener en cuenta que este tipo de planeamiento energético tiene que ser trabajado de una forma multisectorial y con una acción transversal de diferentes sectores, industrial, transporte, etcétera. El tema de inclusión social a ser tomada en cuenta, la tasa de incremento de electrificación rural que se ha anunciado en los medios básicamente suena bastante alentadora, habrá que acompañar en esta iniciativa al Ministerio de Energía y Minas. Bien, y finalmente decirles que este tipo de diálogos que se habían abandonado básicamente con interconexiones tanto con Chile o con Brasil, tengo entendido que con Chile ya están retomados. Veo bastante oportuno desde el punto de vista privado retomar también las conversaciones con Brasil. Son conversaciones que definitivamente equidistan mucho de decir si conviene más a Chile suministrarle gas o electricidad. Yo creo que hay que sentarse a debatirlo. Tenemos ya una experiencia de lo que ha sucedido con el famoso gas de camisea, donde básicamente se está regalando la exportación, pero que sirva ese tipo de antecedentes para subsanar lo que puede pasar de aquí hacia adelante. Y definitivamente ya termino diciendo el tema de transferencia tecnológica. Estamos viendo en los últimos años una serie de empresas que están viniendo por X coyunturas que están sucediendo sobre todo en los países europeos, asentándose en diferentes países de la región. Está sucediendo mucho en México, está sucediendo en Colombia, en Brasil y en Perú. Todos sabemos básicamente la cantidad de empresas, tanto italianas, españolas, francesas, que están viniendo a Latinoamérica, muchos de ellos especialistas en el tema renovable. Lo que sí básicamente los recibimos con las puertas abiertas, les pedimos es el tema de la transferencia tecnológica. Es algo a ser tomado en cuenta, donde normalmente gran parte de los recursos a nivel gerencia media hacia abajo tiene que ser abocado con recursos humanos y materiales locales. Esa es donde tenemos que incidir básicamente para poder trabajar de la mano con todos estos inversionistas que nos llevan cerca de 15, 20 y en algunos casos más de 30 años de distancia en lo que son inversiones en recursos renovables no convencionales. Con eso termino. Muchas gracias. Buenas noches, distinguidos funcionarios de la mesa directiva, ingenieros, colegas, invitados.
En esta ocasión me toca hacer una exposición de lo que es uso productivo de la energía eléctrica en el Perú. Este tema de los usos productivos de energía eléctrica es un tema que apareció hace más de 6-7 años por primera vez en otro país como un proyecto piloto en Indonesia, y luego se pudo aplicar como un proyecto piloto también acá en el Perú, pero en el Cusco. Los resultados han sido bastante sorprendentes porque el interior del país, que está conformado por poblaciones rurales, tiene bastante potencial en lo que es la utilización de la electricidad. Desde hace muchos años, la política del gobierno ha sido incrementar el coeficiente de electrificación, ampliando sus redes a las partes rurales, pero no interesaba en qué se podría utilizar la electricidad. Pero a partir del 2006 dijimos que la electricidad no solamente debe servir para alumbrarnos, para que la gente campesina se pueda alumbrar, sino que deberíamos sacarle provecho, darle el uso productivo de la electricidad. Y justamente este es un proyecto que es manejado por un programa del gobierno para desarrollarlo a través del Ministerio de Energía y Minas. Este modelo de implementación de usos productivos funciona con una condición clave, que hay que tener como aliado a las empresas regionales de electricidad. Como dice acá la transparencia, el objetivo es incrementar la productividad y producción en zonas rurales a través del uso eficiente de la energía eléctrica, fundamentalmente en horas fuera de punta, transformándolo y dándole valor agregado a los productos agrícolas, ganaderos, artesanales, servicios diversos, etcétera, ¿no? Eso también implica como objetivo mejorar el factor de utilización de las redes. Ustedes saben que cuando se hace una electrificación rural nueva para una zona, para un sistema eléctrico rural, un pequeño sistema eléctrico, los consumos proyectados desde el primer año no son los que realmente a veces se diseña. Entonces queda sobredimensionada las redes. ¿Y cómo podemos mejor utilizar esas redes? Justamente haciendo proyectos de uso productivo de electricidad. También esto, entre los objetivos está la formación de empresas rurales sostenibles. ¿Por qué? Porque ayudamos a formar grupos de emprendimiento solidario. Es decir, se llega a una localidad, a un pueblo, el objetivo es identificar qué es lo que más produce ese pueblo para poder utilizar la energía eléctrica. Entonces ahí nacen lo que se llama las cadenas productivas de electricidad. Les había adelantado al principio que el Banco Mundial, a través de un convenio con el Ministerio de Energía y Minas, había hecho una consultoría, que era un proyecto piloto en el Cusco con buenos resultados, lo cual se está replicando. Y en ese diagnóstico que se realizó, hay unos indicadores interesantes que se indican acá en la parte inferior. Se había detectado que el 76% de los clientes consumían hasta 11 kWh mes. Había un 20% de clientes que consumían hasta 50 kWh mes. La capacidad ociosa del sistema de electrificación rural en las áreas rurales era el 70%. Y la posible cobertura con poca inversión podía llegar a 370,000 nuevos usuarios. O sea, ¿eso qué significa? Un promedio de 4.7 personas por familia. Personas con servicio en el área rural, se había detectado que habían 1,5 millones que pertenecían al sistema interconectado y 1.190.000 que pertenecían a sistemas aislados, lo que hacía un total de 2.690.000 personas. Entonces, los objetivos específicos del proyecto son mejorar las condiciones de vida de la población rural, incrementar la productividad de los negocios rurales con cambios tecnológicos, mejorar la calidad de los productos, incrementar el consumo de energía eléctrica.
especializar a las empresas y personas en el desarrollo de usos productivos, porque esto conlleva la utilización de nuevas tecnologías. Imagínense, suponga que vamos a un pueblo y detectamos que la gran mayoría de esa población produce quinoa. Entonces, en lugar de que esas familias que acostumbran llevar la quinoa, venderlo en la feria a un precio ínfimo o menor a 4 soles, podemos hacer una cadena productiva con la quinoa. Podemos hacer grupos de emprendimiento, familias, juntar 5 o 10 familias y hacer como una empresa. ¿Para qué? Para que la producción de ellos pueda tener un valor agregado. Eso implica de que el consultor que llega a esa población los tiene que asesorar para que puedan utilizar la electricidad de manera beneficiosa. Se puede hacer una planta utilizando electricidad que pueda lavar la quinoa, embolsar la quinoa, y ese producto embolsado solamente en el mercado de Lima cuesta 17 soles el kilo, en lugar de venderlo en el sitio a 4 soles. Entonces tendrían mayores ingresos. Esas familias estarían utilizando la energía de manera productiva. Eso es lo que queremos decir, ¿no? ¿Cómo está organizado el proyecto? Como verán, la Dirección de Fondos Concursables es uno de las oficinas que está debajo de la Dirección General de Electricidad. Es una dirección que maneja lo que es el programa de uso productivo de la electricidad. Este programa de uso productivo de la electricidad, también les había dicho que tendría éxito siempre y cuando se trabaje de manera coordinada con las empresas regionales de electricidad. ¿Por qué? Porque su aplicación es en zonas donde existe electricidad. Donde no existe, no es posible. Entonces, son las empresas regionales de electricidad que de alguna manera se van a beneficiar. ¿Por qué? Porque van a poder facturar más. Se va a poder utilizar más electricidad, se va a poder mejorar las redes, pero van a poder ellos facturar más. Bien, aquí tenemos lo que es la estrategia del desarrollo del proyecto. Ustedes verán acá un esquema de dibujos, pero la interpretación de esto es de que existe una plataforma de apoyo interinstitucional. ¿Eso qué significa? Significa de que si uno detecta una cadena productiva en una localidad determinada, esa gente necesita comprar la maquinaria. El Estado no les va a subvencionar absolutamente nada, les va a costar a ellos los tienen que comprar. Entonces el consultor tiene que llevarle las mejores opciones para que pueda desarrollar esa cadena productiva. Significa, tiene que llevar los fabricantes o distribuidores de motores, los fabricantes de los diferentes elementos como tostadoras, moledoras, todo lo necesario como para que pueda desarrollar su producto. En ese sentido, es la empresa consultora que tiene que tener una correlación con el sistema financiero. También tiene que estar cohesionado o conversado con los programas de Crecer, Foncodes, Prompe, con todas las entidades que existen en la zona, con la Dirección General de Electrificación Rural, obviamente, y también con todas las empresas financieras, como les decía, que existe en la región, los fabricantes, los distribuidores. Entonces, a todos ellos en principio se les capacita para que tengan el objetivo claro de que ninguno de estas empresas quiere perder. Todos ellos quieren ganar, quieren beneficiarse. Entonces, los distribuidores de electricidad tienen que saber que pueden dar créditos a esta gente. Ustedes saben que las entidades financieras solamente dan créditos cuando tienen algún respaldo, pero como las familias, los campesinos, ni siquiera tienen título de propiedad, entonces la banca es imposible que les pueda prestar dinero.
¿Y cómo les presta dinero para que puedan comprar los motores? Lo hacen con la garantía, con el aval de los municipios. Entonces tienen que estar también involucrados en el programa lo que son los municipios regionales y zonales. Entonces, esto está dividido en dos fases, como les mencionaba. Hay una primera fase, todo lo que está en amarillo, donde dice, primero, identificar zonas, identificar usos productivos rurales y priorizar cadenas productivas, conformar las plataformas de apoyo interinstitucional, ubicar los puntos de intervención del proyecto en las cadenas productivas priorizadas, elaborar planes de negocio, articular con fuentes de financiamiento y con los proveedores. Y en una fase 2 viene la implementación del proyecto. Entonces, en la implementación del proyecto, antes tenemos que hacer talleres de capacitación, hay que organizarlos, hay que darles asesoría técnica, financiera, tienen que tener acceso al mercado a través de los planes de negocio, tienen que haber campañas de promoción, tiene que haber participación activa en esa plataforma de apoyo y luego impulsar la sostenibilidad del mantenimiento y la participación activa de las empresas de distribución. Aquí señalamos algunos criterios para seleccionar las zonas de intervención. Para poder desarrollar lo que estamos conversando, primero hay que verificar que exista un sistema eléctrico. O sea, que tenga que haber electricidad en la zona. También hay que verificar que haya un potencial de uso productivo de electricidad. ¿Qué cosas vamos a desarrollar? Vamos a mejorar. Café, la papa, la quinoa, los lácteos, todo eso. Tenemos que verificar el ambiente de negocio. Si son lácteos, ¿qué mercados tienen? ¿A dónde van a llevarlo? O sea, esto no consiste en producir y luego estoquearse, sino tenemos que vender. O sea, las familias tienen que vender. Tiene que estar involucrada la empresa de distribución de energía. Como decía, tiene que haber acceso al mercado y tiene que estar cerca a lo que son los insumos. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que se fijó como metas en una consultoría que se hizo para lo que es la región de Piura y Tumbes. En esta zona donde se intervino a través de una consultora, el consumo de energía eléctrica en usos productivos se incrementó. Hubo 7 cadenas productivas en 316.000 megawatt-hora año. La cantidad de familias beneficiadas fueron 931. El monto de la inversión de esas familias en comprar equipos fue de 195.500. ¿Cuáles fueron las fuentes de verificación? ¿Cómo se verifica si estos datos son reales? Las fuentes de verificación están por acá. En este caso de Piura y Tumbes, hay una información estadística de ENOSA. Hay copia de las facturas canceladas indicando el incremento del consumo, si realmente ha habido un incremento de consumo, producto de esta intervención. Después, en el caso de asociaciones o cooperativas, hay un padrón de socios donde indica sí, efectivamente, hay esta cantidad de beneficiarios. Y en el caso de lo que es la inversión, o sea, el monto gastado, también existen copias de boletas o facturas de compra de equipos. ¿Por qué? Porque al final del proyecto, lo que hace la Dirección de Fondos Concursables es verificar estos datos, si efectivamente se ha logrado el éxito esperado o no. Bien, acá tenemos algunos resultados. Hasta la fecha se tiene desarrollado las cadenas productivas en 14 regiones.
Como lo verán ahí, está la relación de los nombres de las empresas de distribución, el número de proyectos que ha tenido, que se ha identificado en cada uno de ellos, en total hacen 477, de todo lo que se viene desarrollando. La cantidad de cadenas productivas, 123, por ejemplo en Ancash hemos tenido 11. Y los resultados esperados. Unidades productivas rurales, o sea, 23.800 familias beneficiadas, un mayor consumo de 19.121.000 kWh año, con una inversión total de 40 millones de soles. Entonces, durante todo el tiempo de desarrollo de estos proyectos en cada una de estas zonas, esos son los resultados verificados que se tienen. Quiere decir que efectivamente este es un programa de inclusión social real que beneficia a las familias más pobres del interior del país. Acá tenemos algunas fotografías de las capacitaciones que reciben las familias. Mayormente participan las mujeres, ¿eh? Y acá está la distribución de lo que les dije. Está por empresas regionales, con los datos que ya se les ha dictado. Y acá tenemos una tabla de lo que el azul representaba antes de la intervención y el rojo es el incremento. Eso significa que el consumo total, por ejemplo en este caso, en el mes de diciembre, de lo que era 335.000 nuevos soles en facturación, han pasado a 1.142.000, y así sucesivamente es la interpretación. Acá tenemos un ejemplo del beneficio para sistemas de bombeo que se hizo en Huarochirí. Para efecto de cálculo de consumo de energía se ha considerado bombas que trabajan 10 horas al día durante el mes y durante el año. Por ejemplo, una bomba de 16 kilos durante 10 horas diarias, durante 30 días al mes y durante 12 meses, tiene este consumo de 57.600 kWh año. Y otra bomba, son para dos bombas, con esos mismos datos, 162.000 kWh año. El total es 219.600. Por consumo pagarán los 219.600 kWh año por la tarifa que está acá, 22 centavos el kWh, 49.410. Ahora veamos abajo. Si consumieran petróleo para bombear la misma cantidad de agua, necesitarían 14.200 galones de petróleo al año. A 14 soles implicaría un costo de combustible de 198.000, sin considerar mantenimiento, lo cual significa un ahorro para la población de 198.000 menos 49.000, 149.000 soles al año. Así de sencillo. O sea, es bastante beneficioso. Al final de todo esto, aparte del beneficio económico de las familias, ¿qué otro beneficio tenemos? Están enumeradas acá. Uno de los grandes beneficios es la autoestima del poblador rural. ¿Por qué? Porque el poblador rural ya no está estirando la mano. Tiene un negocio, lo está desarrollando. Luego, a esas personas, cuando se les habla del asistencialismo, simplemente dicen no. Ya no les interesa, no aceptan el asistencialismo. Tienen bastante interés por conocer el mercado. Exigen una mayor participación en la toma de decisiones de sus comunidades. Están dispuestos al diálogo. Y la identificación de las empresas de distribución con el proyecto de usos productivos de la electricidad se produce netamente. ¿Por qué? Porque cuando participa en el desarrollo de este proyecto la empresa regional, se identifica y por lo tanto es una criatura más de ellos. En muchos casos, cuando es asistencialista, inclusive los proyectos de electrificación rural para las empresas regionales poco o nada se interesan del tema.
Bien, acá como una reflexión final. Este proyecto es de inclusión social productivo, como les había dicho. Promueve actividades productivas que generan empleo y valor agregado, usando la energía eléctrica como medio para incrementar la rentabilidad de los productos y de esta forma contribuir a la mejora de las condiciones de vida del poblador. Acá algunas fotos de todos los procesos en diferentes sitios con diferentes productos. Muchas gracias, señor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados amigos. Bueno, en esta ocasión quería pues abordar este tema de la política de servicio universal, ¿no? Un tema muy relevante para nuestra realidad, como veremos hoy día. Creo que la preocupación que tiene el Estado en general, ¿no?, de afrontar estas variables, pues nos llevan a pensar, digamos, en un rol siempre importante, siempre presente, digamos, por muchos años. Estamos a 127 años de haber llegado la electricidad al país, ¿no? A veces pues, nos olvidamos de eso, y a 127 años todavía este es un problema por resolver y un problema latente. Bien, lo que podríamos hablar en contra del acceso universal de energía está en esta presentación. Digamos, primero empezaremos viendo cómo está la brecha de cobertura de energía. Esta brecha tiene que ver con lo que se denomina pues el rol del Estado en lo que es OSU, ¿no?, las obligaciones de servicio universal muy conocidas en la literatura. Estas obligaciones de servicio universal, como lo señala este libro muy interesante de Más allá del mercado, indica que la percepción de los ciudadanos sobre la inclusión de criterios de equidad en las reformas liberalizadoras es esencial para su mantenimiento a largo plazo. Estos recursos, si bien es cierto, son un esfuerzo importante del Estado y un esfuerzo que uno lo puede ver en cómo llevar a zonas rurales y a zonas alejadas y que cada vez son más dispersos en el enfoque y en el desarrollo que podamos lograr. Este desarrollo, obviamente, toma en cuenta en realidad dos aspectos, ¿no? La Ley General de Electrificación Rural, que aporta aproximadamente la mitad de los recursos que les menciono, y el otro 50% es aportado, digamos, por el Tesoro Público, ¿no?, que cubre, digamos, la parte restante para las inversiones en la electrificación rural. Entonces, hoy día tenemos dos fuentes, la fuente del Tesoro Público y la fuente propia, digamos, interna en el sector energía, ¿no?, a través de la Ley General de Electrificación Rural. Frente a esto, lo que también se ha generado en el tiempo es lo que se denomina el FOSE, ¿no? Esto obviamente es para los que tienen, ¿no?, pero también se buscó hacerlo asequible en el tiempo. Esto obviamente genera una serie de distorsiones, ustedes ya lo conocen, que finalmente a lo que va el FOSE, y esto es fundamental ya que hoy día tenemos que abordar los temas de energía más que el tema de electricidad, pues el FOSE lo que genera es un subsidio cruzado entre el sector aportante, es decir, aquellos que consumen más de 100 kWh versus los beneficiarios. Este segmento es muy significativo. Esta es la participación en el consumo de energía en el país. Aproximadamente algo más de la mitad del mercado regulado, pero el mercado libre con 260 clientes representa casi 44% del mercado. Entonces, este 49% restante, que son 2.6 millones de usuarios, digamos, cuenta con un sistema de subsidio cruzado para 3.3 millones de usuarios, que significa solamente 4,1% de participación. O sea, son muchos consumidores, pero casi no participan en nada. Entonces, lo concreto es que la parte de electricidad que nos falta completar, pues tampoco no significará, yo estimo, más de 1 o 1,5% en adición a esto, que entonces es poco significativo en energía, pero muy difícil en inversiones. Entonces, frente a esto, recientemente salió un nuevo programa que se llama el FISE, ¿no?, el primo hermano del FOSE. Entonces, este FISE es el Fondo de Inclusión Social Energética, que, como define la ley, es un esquema de compensación social y servicio universal para los sectores más vulnerables. En este podemos ver que recoge fondos de una serie de sectores del mercado eléctrico, mercado de hidrocarburos líquidos y el mercado de gas natural, y crea lo que ella denomina un fondo de acceso universal a la energía.
Este FICE en realidad está en acción hace menos de un año, diría yo. Y bueno, y elige y tiene programas tanto para electricidad, para GLP y gas natural, y obviamente para los sectores vulnerables en las diversas utilizaciones como indica la norma. Basado en este FICE, ¿no?, recientemente se publicó lo que se denomina el Plan de Acceso Universal a la Energía, ¿no? Es el primer plan que tiene el país ya de manera integrada para conocer esto. En esto lo que se define básicamente es el Plan Nacional de Desarrollo Rural, que es mucho más conocido, que hoy día se va a explicar, el acceso al gas natural, el acceso a GLP y también otros programas que se puedan contar sobre ese particular. Entonces, lo que acá puede llegar es una primera conclusión, ¿no? El consumidor necesita energía, más que electricidad o GLP o gas natural, porque ya que todos ellos tendrán un programa diversificado en esta materia. Este FICE tiene esos tres alcances: acceso a GLP, acceso al gas natural y acceso a la energía eléctrica. En el primero de ellos, lo que podríamos ver es lo siguiente, ¿no? Se cuenta con una política pública muy interesante de cómo dar acceso al GLP a sectores vulnerables, ¿no? Aquí ha habido todo un trabajo de participación a partir de una focalización inicial que hubo, coordinada entre los ministerios, con intervención de las empresas de distribución eléctrica, teniendo como administrador y supervisor a Sinermin, y basado la focalización principalmente en lo que es la empresa de distribución eléctrica. Y esto nos da un segundo tema, que estamos transitando de una empresa de distribución eléctrica a una empresa de distribución de energía. La idea en esto obviamente es minimizar la burocracia para la ejecución de la política pública, ¿no? Tener un subsidio, tener un sistema, de inclusión basado fundamentado en una mínima burocracia posible, pero obviamente reforzando siempre dos conceptos que son principales en toda política de intervención en estos mercados: la accountability, que es la rendición de cuentas, y el enforcement, que es, cómo hacemos cumplir en sí el programa, ¿no? La ejecución del programa a cargo de empresas de distribución y de su supervisión, y la rendición de cuentas a través del administrador del fondo, que en este caso es Osidermin. ¿Qué se tiene hasta la fecha, ¿no? Esto ha ido creciendo en el tiempo. Este programa nació, centralmente, yo diría, hacia el último trimestre del año 2012. Hoy día se tiene, 550.000 familias beneficiadas con ese programa, que le permite justamente acceder a un precio de GLP debidamente focalizado con una opción más económica. El segundo caso, el acceso al gas natural. Aquí lo que podemos ver es lo siguiente, ¿no? Tenemos pues el desarrollo de las redes de transmisión y distribución convencionales, como muy similares a lo que pasa con el sector eléctrico. Pero sin embargo requerimos pues hacer enormes inversiones justamente para poner en práctica y masificar los consumos de gas natural en el país. Esto se ha venido consiguiendo recientemente. En los 2 últimos años se ha crecido más que en los 6 o 7 años anteriores del proyecto de Camisea, pero sin embargo esto ha venido últimamente a reforzarse ya con 2 etapas de desarrollo. La primera, una opción virtual, que puede ser con gas natural comprimido o gas natural licuado, y otra a través de ductos como una etapa de masificación. En esto hay un paradigma importante a cambiar, ¿no? Se piensa que gas natural son ductos, y gas natural es contar con el suministro de gas natural en la forma más económica, y ahí hay experiencia internacional que nos hace ver que el gas natural puede llegar pues en unas opciones muy económicas a través de ductos, ¿no? La semana pasada ya se entregó la concesión, de la sierra centro-sur del país a Graña Montero Petrolera, que en el próximo año debe estar consolidando ya la llegada del gas natural en toda la sierra centroandina, desde Junín hasta Puno, ¿no? Entonces esto permitirá justamente ya tener resultados concretos en esta materia, pues llevando el gas natural a estas regiones y para iniciar con el desarrollo de la demanda. En adición a esto, el día de mañana se tiene lugar una segunda subasta, que es para llevar gas natural licuado, GNL, desde Melchorita, Pampa Melchorita, aquí al sur de Lima, para toda la costa sur y norte del país. Entonces esto esperemos que mañana se esté entregando en concesión, con lo cual habríamos abarcado a la mayor parte de regiones en el país con gas natural, que se concretará en los siguientes 15 o 16 meses.
Respecto al acceso a energía eléctrica, que es el que a veces nos congrega a todos, yo sé que este es un capítulo de ingeniería eléctrica, pero es importante verlo en el contexto más general. Acá lo que se tiene, pues que hay un encargo especial en este caso, y el encargo se ha venido dado ya con la nueva subasta RER que se acaba de convocar. Hay una subasta renovable que se anunció hace pocos días. Esta subasta renovable tendrá pues como foco no solamente instalar energías renovables convencionales, llamémoslo así, o también no convencionales de magnitud, sino instalar sistemas, digamos, RER fotovoltaicas autónomas, ¿no? Lo que pasaré a explicar. Esto está fundamentalmente dada para áreas comprendidas en la subasta, como se indica a continuación. Se contará con diversos instrumentos y diversos contratos de relacionamiento que a través de un fideicomiso permitirá instalar 500.000 paneles fotovoltaicos en zonas rurales y digamos, o llamámoslo así, extremadamente rurales, a los cuales ha sido difícil llevarles energía por tantos años. Esto hará posible, obviamente, un contrato de servicio entre la distribuidora eléctrica y el operador RER fotovoltaico. Aquí el operador aportará principalmente lo que es la inversión, aportará la operación y mantenimiento de estos equipos, los 500.000 paneles fotovoltaicos, y debidamente coordinado con la empresa distribuidora eléctrica a través de encargos y contratos de servicio, pues dará el servicio, digamos, bajo un enfoque de enforcement, de cumplimiento de las normas que se les imponen, como también, digamos, bajo un contexto de compensaciones sociales que ya se encuentran diseñados. Entonces, lo que yo podría afirmar a estas alturas es que la inversión y la operación de esos 500.000 paneles fotovoltaicos están ya debidamente financiados, y esto permitirá en los próximos 6 meses culminar con el proceso de adjudicación y, digamos, a partir del 2014 concretar la instalación de estos 500.000 paneles fotovoltaicos. ¿A qué nos lleva esto? Inicialmente habíamos previsto instalar fotovoltaicos hasta el año 2022, pero, digamos, la meta la hemos cambiado, digamos, y hay una nueva meta de instalar los 500.000 paneles fotovoltaicos al 2016, ¿no? Realmente la meta es el 2015, pero esperamos que reste algunos pequeños digamos, saldos hacia el 2016. Entonces, esto obviamente está determinado en el plan de acceso a la energía, y este plan pues representa en términos breves un 7% de cobertura eléctrica. Hablábamos hace un rato en la primera transparencia, en donde nos ubicamos en el último lugar, estábamos en el 85%, el año pasado hemos cerrado en el 87%, este año estaremos cerrando en el 88% aproximadamente, 88 más 7, con esto debemos ir a un 95%, ¿no? ¿Perdón? La población también crece. También crece, por supuesto, la población, y también crecen los, digamos, las mascotas, ¿no? Últimamente crecen más las mascotas que la población. Pero sin embargo, pues es cierto, o sea, está calculado basado en los aspectos. Esto nos debería estar llevando a niveles de 94 o 95% en ese periodo. Obviamente en esto no estamos descartando, la electrificación rural convencional va a continuar, ¿no? Eso es un programa que no se está paralizando. Siempre es importante, digamos, diferenciar, digamos, como se ha definido en la norma esta publicada, que digamos, el reglamento para la promoción de la inversión eléctrica en áreas no conectadas a la red, que justamente cree el marco normativo para los paneles fotovoltaicos, y esta es ya la convocatoria que de la tercera subasta RER, que recoge, digamos, energía hidroeléctrica, energía de biomasa, como también energía fotovoltaica en áreas donde es económico llegar con energía fotovoltaica, ¿no? Que creo que acá en general es el eje central de esta iniciativa. Esta convocatoria será ya digamos, concretada en los próximos días a través de un comité que lo conduce el Ministerio conjuntamente con Ocinermin. Entonces, esta será una meta, digamos, que nos permitirá acelerar esta electrificación en el país en los próximos periodos, y esto justamente nos lleva a ubicar, ya dentro de lo que se ha ido trabajando, estos puntos marcados en estas zonas son todas las localidades ya identificadas que no cuentan con servicio de energía, ¿no? Entonces,
es pues la mitad del país, por así decirlo, ¿no? Porque siempre nos hemos concentrado demasiado en las ciudades, todos estamos demasiado juntos aquí en Lima, donde la vida es más cómoda y plana, y acá es donde deberemos llegar a zonas, ¿no? De los Andes y de la selva, y aquí están identificadas por regiones, ¿no? Hasta la fecha hemos identificado 410.000 hogares. Esto se viene coordinando con las oficinas, con los gobiernos regionales y locales, y esperamos que esto esté cerrando en torno a los 500.000 cuando la convocatoria ya esté funcionando. Como periodos o hitos de esta subasta, tenemos que el decreto de subasta ya salió, se lanzó en julio la subasta, estamos abriendo justamente el data room inversionista y el decreto supremo de encargo especial. Las definiciones técnicas de mercado serán en agosto, la aprobación de bases igual, las consultas y consolidación de bases serán hacia los meses de septiembre a noviembre, se espera adjudicar en diciembre, firmar el contrato en enero, y digamos la operación comercial deberá tener un año aproximadamente. Esto obviamente es el lanzamiento inicial, se irá monitoreando esto conforme se tenga pues una competencia apropiada para estos fines, ¿no? Así que con esto yo quería darles a conocer básicamente qué se está trabajando, en qué áreas está abordándose la electrificación, la masificación de gas natural, que es fundamental, y también el acceso al GLP de poblaciones vulnerables. Muchas gracias.